Temario. 1. Introducción. 2. El patrimonio, la garantía común de los acreedores. 3. Limitaciones y excepciones al principio. 4. La acción pauliana o revocatoria. 5. Acción oblicua, indirecta o subrogatoria. 6. Acción de simulación. Introducción. En el presente tema a desarrollar se tratará de explicar con pocas palabras sobre qué son los derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor, ya que existen personas que no saben qué hacer cuando su deudor no cumple con su deuda. Asimismo, se dará a conocer qué artículos del Código Civil nos pueden ayudar. Pero, ¿qué son los derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor? Son el derecho del acreedor sobre el patrimonio del deudor, medios legales, concretar la efectividad de su crédito. Existen garantías convencionales por acuerdo de partes y pueden ser personales o reales. Bien, como vemos en la primera imagen, fianza convencional, el aprendido pide una fianza para poder ser libre. En la segunda imagen, garantizar su crédito, el acreedor pide una garantía para tener la seguridad que va a recuperar su dinero. En la tercera imagen está el artículo 916 Código Civil Boliviano. La fianza es el contrato en el cual una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Ejecutar los bienes del deudor. Artículo 926 Código Civil Boliviano. Como vemos en la imagen, el acreedor va a cobrar su deuda con los bienes del deudor. Ya estas pueden ser una prenda o una hipoteca. En pluralidad de fiadores, el beneficio es la división. Artículo 931 Código Civil Boliviano. Si este pacto, el beneficio de división, el fiador demandado por toda la deuda puede pedir que el acreedor reduzca su acción a la parte debida por él. En este caso se iría a una orden judicial. Prenda e hipoteca. Afectar un bien del deudor. Generales o especiales. Artículo 1342 Código Civil Boliviano. Orden judicial. Medidas precautorias. Conservar el patrimonio del deudor. Artículo 1444 Código Civil Boliviano. Medidas cautelares. Poder cautelar genérico. Tutela judicial efectiva y oportuna. Artículo 324 Código Civil Boliviano. Sustentan en artículo 1335 y 1444 Código Civil Boliviano ante posible perjuicio. Medidas cautelares específicas. Anotación preventiva, embargo preventivo y secuestro 320 Código Civil Boliviano ante posible perjuicio. El patrimonio, la garantía del acreedor. El patrimonio personal, patrimonio considerado como universalidad jurídica. Se fundamenta en fuentes contractuales y extracontractuales. Contractuales es el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. Extracontractuales es la obligación de reparar un daño, derivada de un hecho distinto de la inejecución o ejecución defectuosa de una obligación contractual. Limitaciones y excepciones al principio. Artículo 1335 Código Civil Boliviano. Derechos y garantías de los acreedores. No todos los bienes obligados responden por el pago de sus deudas. Se apoya en el artículo 318 Código Civil Boliviano, artículo 48 CPE y Ley 603, artículo 120, 128 Bienes inembargables. Principios en el derecho civil, que la parte activa del patrimonio, los bienes son la garantía común de los acreedores reguladas en el título 2, libro 5 de nuestro Código Civil Boliviano. En la Constitución Política del Estado
Artículo 48. No todos los bienes responden por el pago de sus deudas. Ejemplos: los salarios, la jubilación, los consumos y el mausoleo. No todos los acreedores concurren en un pie de igualdad en cuanto al cobro de sus créditos. La ley prevé: los bienes generales se ejerce sobre todos los bienes muebles, autos, motos, casas. Los bienes especiales se ejerce sobre algunos determinados muebles. Una casa. Artículo 1346 al 1352 Código Civil Boliviano. Acreedores quirografarios o comunes son los que no tienen preferencia de cobrar antes. Cobrarán su deuda en cuotas porque no tienen una prenda o hipoteca que los respalde. Acción de simulación. Hay simulación cuando se celebra un acto jurídico contemporáneo al primero y destinado a pertenecer en secreto o encubierto. Acción pauliana o revocatoria. Artículo 1446 Código Civil. Acción pauliana o revocatoria. Es un mecanismo de defensa de los acreedores dentro del derecho de obligaciones, mediante el cual de estos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. El fin de esta acción es dejar libre al camino para que el acreedor pueda cobrar su crédito. Está condicionada con los siguientes requisitos: en insolvencia del deudor y perjuicio del acreedor, fraude intencional del deudor, complicidad de un tercero, crédito anterior al acto fraudulento, exigibilidad de la obligación. Acción oblicua, indirecta o subrogatoria. Artículo 1445 Código Civil Boliviano. La acción oblicua permite a los acreedores ejercitar los derechos de su deudor, con el objetivo de cubrir a su vez los créditos a su favor y extinguir la deuda. Como por ejemplo tenemos un heredero con deudas. El heredero rechaza la herencia para así que no cobre la deuda. Eso es igual a una acción oblicua. Conclusiones y recomendaciones. Todo deudor debe cumplir con su obligación, sea por voluntad o bajo ley. Así lo determinan nuestras leyes en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En la primera imagen vemos cómo paga bajo ley. En la segunda es un deudor que paga por voluntad.